Occidente padece el síndrome del niño mimado y por eso nos pasa lo que nos pasa. Vamos allá. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Acróntide, nuestro videoblog y podcast de Derecho Internacional, de Pensamiento y de Política. Como sabéis, aquí hablamos de todo, de actualidad, pero también de otros temas un poco más de fondo. Y este episodio, dentro de lo que podríamos llamar una sección dedicada a la política con algo más de profundidad, pues va a estar dedicado a eso. Antes de empezar, muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Ahí abajo hay una señalilla que permite las nuevas suscripciones, los me gusta, todas esas señales de apoyo. Pues la verdad es que son gasolina, ¿no? Que permite tirar a este motor, ¿no? del videoblog y del podcast. Muchas gracias también por pensar en los temas, o sea, por reflexionar sobre las cosas que aquí se tratan y llegar a vuestras propias conclusiones, que muchas veces a lo mejor son distintas, discrepantes de las mías y os llevan a otro sitio, pero en todo caso estáis pensando en ellas y eso ya es bastante, ¿no? Hace unos días mi hermana me comentaba que había escuchado en algún medio de comunicación un concepto, una expresión que le había resultado chocante. Y esa expresión era pobreza vacacional. Pobreza vacacional, que según parece haría referencia a todas esas personas o familias que no están pudiendo disfrutar de las vacaciones fuera de casa, ¿no? No pueden ir a la playa, no pueden pasar ni una semana en la playa o ni una semana en la montaña, en un hotel o en un camping o lo que sea, ¿no? En su propia caravana o lo que sea, que no pueden irse fuera y padecen pobreza vacacional. Pobreza vacacional. ¿Pobreza? O sea, ¿en serio eso es pobreza? ¿En serio nosotros podemos hablar de pobreza en Occidente? Bueno, pues para mí eso, si es así, si es un término que está haciendo cierta fortuna, pues para mí eso es un síntoma de lo que os decía, ¿no? De que Occidente padece el síndrome del niño mimado. No es el único síntoma, pero desde luego es un síntoma bastante claro que deja ver, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la sociedad occidental, que es la más avanzada del mundo. Y eso es el padecer el síndrome del niño mimado. La sociedad occidental es la más avanzada del mundo y es una gran civilización. Podremos hablar de la civilización occidental. Nosotros venimos de un auténtico desastre, ¿no? Que fueron sucesivamente la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil en España, que estuvo fuera de las dos guerras mundiales, pero tuvo su propio conflicto horrible, que fue la Guerra Civil Española, y luego la Segunda Guerra Mundial, que fue ya el apocalipsis, ¿no? Fue el absoluto desastre, ¿no? Con millones y millones de muertos, con toda Europa devastada, con otras partes del mundo también devastadas, en África, en Oriente, en otros sitios, etc. Tras eso, a partir de los años 50, con la creación de la ONU, de la que hablaremos también, de sus grandezas y sus miserias, de ese proceso en Occidente sale un amplio periodo de paz, un extenso periodo de paz, gracias a la ONU, gracias a lo que actualmente es la Unión Europea, gracias a otras organizaciones, gracias a la instauración de democracias con sistemas económicos liberales o socialdemócratas, que a fin de cuentas pues no están muy distantes unos de otros. Entonces nosotros, gracias a eso, disfrutamos, en lo que podríamos llamar la civilización occidental, disfrutamos de un largo periodo de paz. Aclaro, cuando hablo de civilización occidental o de Occidente me estoy refiriendo básicamente a lo que actualmente es la Unión Europea y en el lado americano a Estados Unidos y Canadá. También podríamos entender que se está incluyendo a Australia y a Nueva Zelanda, ¿no? Porque siguen más o menos los mismos patrones. Podríamos hablar de otras partes del mundo, ¿no? Que siguen ese patrón occidental, incluso el propio Japón, Corea del Sur, algunos países de América, pero desgraciadamente América no está ahora mismo en ese momento.
Así que básicamente me estoy refiriendo, y sobre todo la idea se refiere a lo que actualmente en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y países muy semejantes de ese entorno, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una civilización en la que hemos tenido un largo, y seguimos disfrutando de un largo periodo de paz y de prosperidad. Nosotros, en cuanto a la paz, nosotros no hemos tenido guerras en casa. Ha habido guerra, ha habido mucha guerra en el mundo, que a lo mejor nos han implicado también, pero no han sido en nuestro suelo. Nosotros no hemos vivido un bombardeo, y yo estoy rondando ya los 60 años. Nosotros no hemos vivido un bombardeo aquí. Mis padres sí vivieron bombardeos. Vamos, mi padre en particular sí vivió bombardeos. Vamos, a él le cayó, siendo niño, le cayó una bomba a 4 o 5 metros de distancia, que no estalló, afortunadamente, ¿no? Porque si no hubiese matado a todos los niños que estaban allí concentrados en el colegio, ¿no? O sea que eso sí es vivir un bombardeo en tu propio suelo, y es vivir la devastación en tu propio suelo. Las personas que vivieron la guerra mundial, las personas que vivieron la guerra civil española, casi todos son mayores. La guerra civil española, los niños de la guerra civil española, desgraciadamente ya se nos van muriendo, ya de viejos. O sea que es que ya no están. Entonces nosotros hemos vivido un larguísimo y afortunado periodo de paz, ¿no? Afortunadamente. Nosotros no sabemos lo que es ese horror de la guerra, ¿eh? Las generaciones que sí lo vivieron, pues lógicamente nos protegieron de vivir ese horror, no querían saber nada de ese horror, no querían que sus sucesores, sus hijos, sus nietos vivieran algo parecido. Y se esmeraron mucho en ello, y en cierto sentido nos sobreprotegieron. Y nosotros a su vez hemos sobreprotegido, porque si vivimos el miedo que ellos tuvieron, cada vez que pasaba algo que lo ponía en riesgo, esa paz, pues hemos sobreprotegido a las generaciones siguientes. Pero hemos vivido un larguísimo periodo de paz. Ese periodo de paz también se disfrutó en cierta medida en el bloque enemigo, digamos, ¿no? En el bloque en torno a la Unión Soviética, ¿no? Un periodo bastante estable, insisto, en su propio suelo, no en otras zonas del mundo donde ha habido muchas guerras, ¿no? Bien, pues hemos tenido un largo periodo de paz, y por otra parte, en Occidente hemos tenido un largo periodo durante todo ese tiempo de libertad, es decir, hemos tenido un nivel muy alto de protección de derechos humanos, con tratados tan importantes como la Convención Europea de Derechos Humanos. Hemos tenido un largo periodo de libertad y hemos tenido un largo periodo de prosperidad, o sea, en definitiva de riqueza, porque nosotros no hemos sufrido hambre, no hemos sufrido privaciones, todo lo contrario. Tenemos sobreabundancia, estamos gordos como trullos. Vamos, viéndoseme ya se puede deducir que estoy bien alimentado, ¿no? Nosotros no tenemos problemas de ese tipo. No tenemos problemas de ese tipo. Hemos disfrutado de un larguísimo periodo de prosperidad. Tenemos de todo. Tenemos unos coches fantásticos, unos medios de transporte súper sofisticados. Tenemos entretenimiento, juegos, deportes, espectáculos. Tenemos de todo, absolutamente de todo. Y esa prosperidad pues nos la ha dado nuestra civilización. La hemos construido entre todos a lo largo de los años. Entonces eso nos ha dado una época muy buena, muy buena, muy buena, durante mucho tiempo. Estamos hablando desde el final de la Guerra Mundial, de los años 50 aproximadamente, ¿no? La creación de lo que actualmente es la Unión Europea y todo eso. Estamos hablando de 70 años, 80 años, que hemos tenido ese periodo muy bueno, muy bueno. Nos hemos convertido en la civilización más importante del mundo y a su vez una de las más avanzadas de la historia, posiblemente la más avanzada de la historia. Se han sucedido inventos revolucionarios, además, por ejemplo, que nos han hecho la vida más fácil. Por ejemplo, la televisión, por ejemplo, Internet, ahora ya la inteligencia artificial, que es, digamos, ya la multiplicación a lo bestia, ¿no? de la capacidad de información. Tenemos aire acondicionado, ¿no? Para no pasar calor, tenemos calefacción para no pasar frío, tenemos todo tipo de comodidades. Y encima, en los estados de concepción socialdemócrata, ¿no? Como un matiz, ¿no? Al liberalismo económico, está esa figura del Estado protector, o sea que es que encima el Estado te protege más todavía en ciertas materias, ¿no? Como la educación, como la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese periodo muy bueno,
Y el estar acostumbrado a eso muy bueno, creo que nos ha hecho perder la perspectiva de las cosas. Y creernos que el mundo es así. Y el mundo no es así. O sea, el mundo aquí es así, pero en la mayor parte del mundo no es así de ninguna manera. Para empezar, la vida es difícil porque somos animales y la vida animal es difícil por nuestra propia naturaleza. O sea que la vida no es fácil, estamos pasando dificultades constantemente. Pero además, en nuestro cómodo mundo no podemos perder la perspectiva de que en la mayor parte del mundo la vida no es así, ni mucho menos. Nuestra civilización, la civilización occidental, parece haber entrado en decadencia. Bueno, a juicio de muchas personas está claramente en decadencia, ¿no? Está en un momento de decadencia. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, en las grandes civilizaciones. Pasó en Roma, y se derrumbó, y encima Roma se derrumbó dos veces. Se derrumba el Imperio Romano de Occidente y luego se derrumba el Imperio Romano de Oriente, o lo que llamamos Bizancio. O sea que encima ese se derrumbó a lo grande, un imperio brillante, ¿no? Como fue el Imperio Romano. Los imperios musulmanes se derrumbaron estrepitosamente también. Se derrumbó el Imperio Rashidun, acabaron golpeándose entre ellos los propios musulmanes, digamos el imperio originario, ¿no? Musulmán, ¿no? Nacido de Arabia y le expandió después a Oriente, ¿no? Se derrumbó el imperio de los omeyas de Oriente, el de Occidente, ¿no? Con los omeyas españoles también se acabó derrumbando y también derrumbándose a los grandes, pero el imperio omeya de Oriente, que fue muy brillante, que fue el imperio más grande existente en el mundo hasta aquel momento, más grande incluso que el Imperio Romano, se derrumbó también estrepitosamente porque se acabaron matando entre ellos y ya los abasíes o abásidas los acabaron derrumbando a ellos, los acabaron destruyendo. Los abasíes fundaron un imperio muy brillante en torno a Bagdad. El otro imperio estaba, digamos, situado en torno a Damasco, pues los abasíes fundan un imperio muy brillante en torno a Bagdad y se acabaron derrumbando también. Ese imperio legendario, ¿no? De las 1001 noches, bueno, pues se acabaron derrumbando también. El poder se fragmentó, se diseminó, se acabaron degenerando, como ha pasado tantas veces. El Imperio Español surgido de la reconquista rematada por los Reyes Católicos, de la empresa de los Reyes Católicos en América, con Carlos I, con Felipe II, bueno, pues en la época de los Austrias llega el imperio probablemente más prodigioso que haya existido en todos los tiempos, ¿no? Hasta la civilización occidental actual, ¿no? Bueno, pues ese imperio también se derrumba, entra en decadencia en la época de los Austrias y se cae, ¿no? El imperio napoleónico, el imperio británico. O sea que hay épocas en las que se entra en decadencia. Nosotros llegamos a una civilización occidental que no es un imperio en sí mismo, aunque pueda hablarse de un cierto poder imperial por los Estados Unidos, ¿no? Pero en todo caso nosotros llegamos a una civilización brillante, muy brillante, y encima en este caso ya por el momento de la historia en el que vivimos, respetuosa de los derechos fundamentales, con una prosperidad económica increíble, con un periodo de paz extensísimo que nunca se había vivido, de paz, insisto, en el propio suelo, y eso nos ha llevado a una decadencia. Entonces, ¿por qué hemos entrado en esa decadencia? O lo podemos preguntar de otra manera, ¿es posible mantenerse así de bien durante muchísimo tiempo? Ojalá. Bueno, a mí me encantaría responder, pues sí es posible y ojalá, y demos con la fórmula para que sigamos, vamos, 200 años más, ¿no? Que nuestros tataranietos sigan ahí viviendo una época de prosperidad como la que tenemos y que eso encima se extienda al resto del mundo y todo el mundo pueda vivir tan próspero y tan bien como hemos podido vivir nosotros, con nuestras dificultades y con el sufrimiento que forma parte de nuestra naturaleza animal, porque la gente se muere, tus seres queridos se mueren, tienes enfermedades y todas esas cosas, y eso forma parte de la vida, ¿no? Entonces, hemos entrado en decadencia. Y ahora, ¿cuáles son las causas de esa decadencia? Pues a mi juicio hay dos causas, desde luego, que se pueden identificar claramente. Una de esas causas es precisamente esta sobreprotección de las personas, ese síndrome del niño mimado. Otra, a mi juicio, es la falta de horizontes, la falta de valores. Unos lo asocian a la idea, o algunos lo llaman relativismo moral y por lo tanto lo asocian a la falta de un
digamos, de un código ético, de un código moral. Otros pueden hablar de otra cosa, podemos hablar de principios o lo que sea, ¿no? Yo lo achaco más al materialismo, pero no entendido en un sentido religioso, porque una persona atea puede tener valores y no caer en este tipo de materialismo en el que nosotros hemos caído y que nos está llevando a esta situación, ¿no? Pero bueno, eso ya será objeto de otros comentarios en el futuro, Dios mediante, ¿no? Entonces, nos encontramos en esa situación de decadencia y dentro de esa decadencia, para mí, desde luego, una de las causas importantes es precisamente el padecer ese síndrome del niño mimado. ¿Por qué? Pues porque eso ha traído como consecuencia una sociedad occidental, nuestra sociedad, que es más frívola, o sea, que no aprecia las cosas, le da igual, busca divertirse en lo inmediato, pero no valora lo que puede ser una emoción más profunda, ¿no? Simplemente una emoción muy superficial. Es una sociedad en ese aspecto generalmente, no digo todo el mundo, sino comportamientos que observas con mucha frecuencia, ¿no? Es una sociedad más superficial, es una sociedad muy infantilizada, reacciona como el niño pequeño, ¿no? Te pegas un golpe con la mesa y al niño pequeño, pues para consolarlo y que está llorando y tal, pues le castiga a la mesa. No, vamos a pegarle a la mesa, que te ha hecho daño. Ay, ay, la mesa, pobre mesa y tal, ¿no? Y entonces para consolarlo, pero hombre, ahora ya estamos hablando de personas adultas. No le vamos a pegar a la mesa. Si tenemos un problema tendremos que afrontarlo. Bueno, pues la sociedad occidental se ha hecho muy infantil. Todo el mundo espera que le resuelvan los problemas. Nadie es responsable de nada. Nadie es responsable de nada, nadie responde por nada. Nadie dice, no, yo nombré a este tipo, como pasa en política, ¿no? Con las responsabilidades políticas. No, yo nombré a este tipo y este tipo es un corrupto, yo respondo por eso, porque yo hice un mal nombramiento, por ejemplo, ¿no? Pero puede pasar por otras cosas, ¿no? Nadie responde por nada. Todo el mundo acude al médico exigiéndole el derecho, a todo el mundo, ¿no? Pero mucha gente acude al médico exigiéndole que el médico le cure. Oye, eres tú el que tiene el problema de salud. El médico ha estudiado para intentar curarte, si puede. Si puede. Eso ha repercutido en otras cosas, que vamos a mencionar ahora. Entonces, también otra cosa importante, no se valora el saber. Hay conocimientos que no se están valorando. El saber historia, el saber manejar tu propio idioma, el saber manejar en nuestro caso el español. Da igual si escribes bien o mal, si aquí se aprueba por todo. Entonces, ¿qué pasa? Que crean mentes muy simples, muy simplonas, por cierto, muy fáciles de manejar. Entonces, todo ese conjunto, ¿no? De una sociedad más frívola, de una sociedad más superficial, más infantilona, más simplona y tal, todo eso lo que crea es, sobre todo, una sociedad, como en el síndrome del niño mimado, te crea una sociedad más frágil y más débil. ¿Qué es lo que le pasa al niño mimado? Al niño mimado le das todo, desde que es muy pequeño, le das todo para que no llore, para que no se frustre, para que no lo pase mal, para que no sé qué, le das todo y acaba perdiendo la perspectiva. Se cree que tiene derecho a todo, se cree que no tiene obligación, se cree que siempre está protegido y cuando llega el momento en que esas personas que le han sobreprotegido ya no están, entonces se le viene el mundo encima y sufre más que nadie y lo pasa peor que nadie. ¿Por qué? Pues porque le han dejado sin alas, le han dejado sin herramientas para protegerse, le han dejado sin capacidad para aceptar la frustración, para aceptar el sufrimiento, que es parte de la vida, le han dejado sin herramientas para entender que hay que luchar por las cosas, para entender que lo que vale realmente es lo que te ganas. Entonces, ¿qué les pasa? Que no valoran las cosas. Tienen muchas cosas, pero no las valoran. Te quita la posibilidad de ser realmente feliz, porque eres feliz cuando te ganas las cosas. Que te puedes dar unas palmaditas en la espalda y decir, caray, esto lo hice yo, hice esto con mi esfuerzo, conseguí este trabajo con mi esfuerzo. Yo era un peón de albañil y con mi esfuerzo llegué a oficial y con mi esfuerzo monté una pequeña empresa de albañilería y ahora tengo gente trabajando para mí. Caray, eso ha sido un esfuerzo. Me voy a dar unas palmaditas, ¿no? En el hombro, ¿no? De decir, oye, lo he hecho bien. Eso te hace feliz. Sin embargo, que te lo den todo no te hace feliz. Te hace débil, ¿no? Bueno, pues a la sociedad occidental le hemos dado todo.
Nos hemos dado todo y nos hemos acostumbrado a que todo se nos dé por obligación y que nosotros no tenemos obligaciones y la sociedad tiene hacia nosotros esa obligación. Y eso genera a su vez que nosotros estamos constantemente pendientes de que alguna minoría esté satisfecha con nosotros y nosotros, la gran mayoría de los ciudadanos, absolutamente culpables, sintiéndonos absolutamente culpables. ¿Culpables de qué? Si nosotros estamos haciendo nuestra vida pacíficamente y estamos trabajando pacíficamente. Entonces, ese síndrome del niño mimado nos está afectando. No soportamos que nos lleven la contraria. Nos creemos con derecho a todo. Todos son derechos y no hay obligaciones. Eso ha tenido manifestaciones importantes y tiene manifestaciones importantes. Yo las detecto en cosas digamos que me importan más. No en la enseñanza universitaria, que ahí no tenemos ese problema, pero en la enseñanza escolar la desautorización de los profesores ha sido palmaria. Ha sido palmaria. Si le quitas la autoridad al profesor, le estás haciendo un daño al alumno impresionante. Y todo por evitarse problemas. Pasa exactamente igual con los médicos, pasa exactamente igual con otros especialistas, a fin de cuentas, ¿no? Otro síntoma, para mí muy claro, del síndrome del niño mimado, el uso de sucedáneos. Estamos utilizando en nuestra sociedad muchos sucedáneos. Os voy a explicar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vemos una serie, tenemos ahí al héroe, ¿no? Pues pegándose de espadazos contra el malo, ¿no? Y lo vence y tal. Y entonces cogemos al actor y lo adoramos como si fuera el héroe. Masas, miles de personas. Y eso lo hacemos con los actores, lo hacemos con los deportistas, lo hacemos con los cantantes, y llenan estadios, y el cantante que es muy sentido, o la cantante muy sentida y tal. Pues bueno, eso transmite unas emociones tremendas. En el mundo de las artes, ¿no? Las artes interpretativas, la música, siempre se han transmitido emociones y siempre ha habido admiración por los deportistas. Pero en los momentos en que una civilización es madura, no confunde al héroe con el sucedáneo, no confunde al héroe con la imitación. El héroe es ese policía o ese soldado que se está jugando la vida para que tú puedas hablar aquí libremente, porque está frenando el peligro que viene de ideologías fanáticas e ideologías represivas. Ese es el héroe. Siempre se ha sabido, y ellos lo saben, el policía, el soldado, lo saben, el bombero, el otro, ellos lo saben. Ellos saben que no van a tener una vida espléndida, ¿no? de riquezas y de todas esas cosas, pero por lo menos un poco de respeto, porque hemos llegado a un punto en el que adoramos al actor y luego ponemos verde al verdadero héroe, que lo tenemos delante muchas veces cada día. A esos policías que mataron los narcotraficantes, ¿no? en una lancha, ¿no? En una lancha que era un desastre, ¿no? Y que les pasaron por encima. Esos son los héroes. Esos son los héroes. El actor, hay interpretaciones que son maravillosas y que son una obra de arte en sí misma. Hay actores que son buenísimos y hacen unas interpretaciones que son maravillosas, que te llegan a emocionar. La propia interpretación, aparte del personaje que representan. Pero ellos se ponen en la piel de otro, no son el otro. Bueno, pues para mí un síntoma es ese sucedáneo. Es decir, no queremos asumir que la realidad es que el héroe es otro. Y encima al otro no solo lo ignoramos, sino que a veces lo despreciamos. ¿Cuántas películas y cuántas series nos sacan siempre el arquetipo del militar simplón, violento, egoísta, agresivo, que lo único que quiere es matar, como si estuviera deseando siempre un baño de sangre? En este mundo simplón de bueno y malo, la industria del audiovisual, a la que quiero tanto, pues la industria del audiovisual necesita un bueno y un malo. ¿Y cuántas veces ponemos de malo al policía? ¿Cuántas veces se pone de malo al militar? Típica sala de esta de situación del Pentágono, ¿no? De la Casa Blanca y tal, y siempre el militar ahí que quiere una guerra, que está sediento de sangre o cualquier cosa de esa. ¿Cuántas veces se ha trasladado ese modelo? Ese modelo. ¿Y cuántas veces se está despreciando a los verdaderos héroes? Y estamos utilizando el sucedáneo. Estamos convirtiendo, le ponen música épica, ¿no? a una maravillosa música, por otra parte, ¿no? A las gestas de los deportistas le ponen tal como si se estuvieran jugando la vida como se la están jugando nuestros soldados o nuestros policías en operaciones contra el terrorismo, por ejemplo, para que luego haya gente que los desprecie.
Bueno, pues eso también es un síntoma, a mi juicio, del uso de sucedáneos que te narcotizan porque no te dan la realidad. Ver las guerras, ¿no? Desde casa allí, mientras estás comiendo el plato de sopa, ¿no? Pues ves un bombardeo en directo, ¿no? Bueno, pues ese uso de sucedáneos, para mí es un claro síntoma también de ese síndrome del niño mimado. La simplicidad en las causas justas, buenos, buenísimos, malos, malísimos, etcétera, ¿no? Eso también es un síntoma, ¿no? Pero no nos podemos parar a pensar un poquito más, ¿eh? Que luego, oye, si pensamos un poco más y llegamos a la conclusión de que hay un bueno buenísimo y un malo malísimo, llegamos a esa conclusión, pero pensemos un poquito más, ¿no? Bueno, pues eso. Bien, y sobre todo, la conclusión de padecer el síndrome del niño mimado, y también una manera de identificarlo claramente, es, a mi juicio, nuestra constante insatisfacción, como le pasa al niño mimado. Estamos más pendientes de lo que no tenemos que de lo muchísimo que tenemos. Estamos más pendientes de lo que no hemos llegado, lo que no hemos conseguido, lo que no tenemos, en definitiva, lo que nos falta, ¿no? Esas vacaciones en la playa o en la montaña o lo que sea. Estamos más pendientes de eso que de lo muchísimo que tenemos, de la comida que no nos falta, de la paz que tenemos aquí y que en medio mundo no la tiene, de disfrutar de nuestras familias, de tener una sanidad de un nivel muy bueno. En todo Occidente tenemos una sanidad de un nivel muy bueno, si es que la gente se juega la vida para venirse aquí a disfrutar de todo eso que tenemos nosotros. Tenemos diversión, tenemos espectáculos deportivos fabulosos, obras de arte fabulosas, cantantes fabulosos, tenemos todo eso. Entonces, perdemos la perspectiva, hemos perdido la perspectiva de las cosas y en ese sentido somos muy injustos, somos muy injustos, porque estar pendiente de lo que nos falta a nosotros, que no es nada, y no ver lo que le falta a la gran mayoría de los habitantes de nuestro planeta, a la gran mayoría de los países del mundo, eso es muy injusto, porque además es una humillación para la gente que sí que de verdad lo pasa mal y sí que de verdad tiene alguna privación importante, ¿no? Gente que se cambiaría por nosotros con los ojos cerrados, que a lo mejor tienen responsabilidad en lo que les pasa en sus respectivos países, pero que entre tanto les va mucho peor que a nosotros. Así que, mientras medio mundo tiene problemas reales de pobreza, ¿no? De pobreza, de injusticia, de guerra sobre su suelo que te destruye lo que era tu casa y de repente ya no es nada, es una escombrera, de machismo importante, o sea, de maltrato a la mujer, de verdad. Cuando hay medio mundo que está padeciendo ese problema, nosotros estamos amargados porque sufrimos pobreza vacacional. O sea, que porque las vacaciones, en vez de disfrutarlas en casa, con el aire acondicionado y con la piscina y con nuestra cerveza y con nuestra tapita y viendo partidos de fútbol o lo que nos apetezca, o un influencer, pues, ay, es que como no podemos ir a la playa o a la montaña o lo que sea una semana, es que somos pobres. Ay, qué pobres son, qué pobres son. Bueno, pues estas cosas, la verdad, me ponen malo. Yo no tengo pobreza vacacional. Yo lo que tengo es ganas de vacaciones, que ya las necesito, mi cuerpo lo necesita, y como pasa todos los años, cuando llega esta fecha estoy ya que bramo, ¿no? Estoy ya que me como algo. Entonces necesito unas vacaciones, necesito ya entrar en ese aterrizaje, ¿no? De las vacaciones, que entras tenso, ¿no? Vas a un sitio y estás tenso, y luego ya cuando pasan unos días de descanso, ya el cuerpo se relaja, ya ves el mundo mejor, mucho más agradable, más bonito, ¿no? Las cosas ya son de otra manera, ¿no? Entonces yo estoy así, yo necesito unas vacaciones. No tengo pobreza vacacional, pero sí necesito unas vacaciones. Y como necesito unas vacaciones, pues ahora nos pasaremos algunas semanas de vacaciones. O sea que no habrá episodios en algunas semanas, pocas semanas. Pero luego, a vuelta de vacaciones, pues entonces volveremos con Acróntide y volveremos con episodios, volveremos a la carga y trataremos, bueno, pues todas estas cosas que nos pasan en el mundo. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra atención y sobre todo muchísimas gracias por pensar en todos estos problemas, aunque sea para llegar a conclusiones discrepantes de las mías. Cosa que me parecerá estupendamente si están pensadas. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo, que tengáis unas muy buenas vacaciones y nos vemos a vuelta del verano. Un fuerte abrazo.